nuestro compromiso con la casa de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 38, dice así: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Esta iglesia necesita una renovación. La iglesia Vida en Cristo está en busca de algo más. He podido percibir en muchos de ustedes, y lo estamos hablando en estos días, que hay una búsqueda de una mayor entrega al Señor y queremos más de Dios. Debo definir esto como un avivamiento. Lo que usted anhela y lo que usted espera y lo que yo deseo también para la iglesia Vida en Cristo es un avivamiento. Cuando decimos que queremos algo más, debemos aceptar que no es algo novedoso, exclusivo o extraño. Anhelamos más de Dios. ¿Por qué decimos que no debe ser extraño? Porque posiblemente estamos anhelando algo que no hemos tenido, pero que deberíamos tener. La iglesia debería vivir siempre avivada. Anhelamos más de Dios. De una manera práctica queremos ver en nuestras vidas y en las de nuestros hermanos un hambre de Dios. Dígame si no es lo que usted espera. Cuando llega a esta iglesia y ve al hermano de junto, ¿no quisiera verlo con hambre de Dios? Pero sabe una cosa, el hermano de junto también quiere verlo a usted con hambre de Dios. Aquí no es de que yo quiera ver en el otro, sino que lo debo ver en mí. Queremos ver en esta congregación, hermano, que cada uno de los que estamos aquí podemos disfrutar de las reuniones, de nuestros cultos, que disfrutamos de la adoración, que disfrutamos de la oración, que disfrutamos de escuchar la palabra. Queremos vernos compartiendo con otros el evangelio y nuestra iglesia creciendo tanto en madurez como en número. ¿Sí o no queremos ver eso? Eso es lo que anhelamos, pero eso no pasa automáticamente. Queremos ver milagros sucediendo en la iglesia, queremos cosechar victorias, queremos dar más testimonios. Hay grandes testimonios aquí, pero queremos ver más. Lo que quiero decirle, hermano, que todo esto tiene un costo. Todo esto tiene un costo, y es el costo de un compromiso más serio con Dios. Quiero preguntarle, ¿anhela estas cosas que le dije? ¿Cuánto las anhelan? No todos, todos las anhelamos, ¿verdad? Bueno, los que no la anhelan, entonces este mensaje no es para usted. Pero si usted la anhela, este mensaje es para usted. Esto tiene un costo. ¿A quién le va a costar? A aquellos que lo anhelan. Así que yo anhelo esto, hermano. Así que tenemos que pagar un costo cada uno de los que lo anhelamos. ¿Cuál es el costo? Un compromiso más serio con Dios. Diga, un compromiso. Esta palabra no le gusta a mucha gente. Hoy, mis hermanos, quiero hacerle un llamado al compromiso. Y antes de poder en semanas próximas detallar algunas áreas importantes de la espiritualidad de la iglesia, ya hablé algunas, pero voy a estar hablando algunas otras, pero quiero hacer una pausa y hablarle de una cosa importante. Para que haya un avivamiento necesitamos de nuestra parte un compromiso con Dios, con su iglesia. Un compromiso más serio. ¿Sí? Es un compromiso que no se le está ocurriendo al pastor ahorita, sino uno al cual la palabra de Dios nos llama. En el pasaje que leímos encontramos un grupo de personas que están siendo impactadas o influenciadas fuertemente por la palabra que estaba siendo leída. Si usted recuerda, la semana pasada aprendimos de esta nación israelita que regresó del exilio, que regresó de los lugares a donde estaban al templo. ¿Y qué es lo que recibieron ahí? Se reunieron para recibir la palabra de Dios. Se reunieron para recibir la palabra de Dios, y mientras se leía la palabra de Dios, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? Lloraban y se arrepentían y se convertían. La palabra de Dios trajo en ellos un convencimiento, y esa es la primer señal de un avivamiento. Si la palabra no nos lleva, hermano, a convencernos, si la palabra no nos cautiva, si la palabra no hace nada en nosotros, lo que sigue no tiene sentido.
Entonces lo primero que es la palabra. Por eso le hablamos la semana pasada de qué, de la importancia de la palabra. ¿Qué es lo más importante que usted viene a poner la atención aquí? A la palabra, a la palabra. Aún en las canciones, ¿qué va a buscar? La palabra. En ellas debe buscar la palabra. Ponga la atención a las canciones, a la palabra que nos traen las canciones, porque deben tener una palabra, deben tener una enseñanza, nos deben llevar a conocer más a Cristo. Pero el segundo paso para un avivamiento es el compromiso, porque no va a tener ningún sentido lo que sigue si no hay por nuestra parte un compromiso. Así que estaban siendo los israelitas fuertemente impactados por la palabra, y aquí en este versículo que encontramos una nación haciendo un compromiso con Dios. El versículo anterior, el versículo 37, la última palabra del versículo 37, ¿cuál es? Angustia, ¿verdad? ¿Qué dice? Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Se está arrepintiendo el pueblo de Israel. Quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la condición del pueblo de Israel? Y estamos en grande angustia. El pueblo de Israel reconoció que todo lo que había vivido y por qué estaba en angustia era por causa de su pecado, porque había olvidado la ley. Pero ahorita les habían leído la ley y sabían que si la obedecían, Dios iba a intervenir en ellos. Si nosotros ponemos atención a la palabra y somos hacedores de ella, Dios va a intervenir en nuestra vida y va a hacer cosas grandes alrededor de nosotros y en nuestra vida. Pero entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel en el versículo 38? A causa pues de todo esto, nosotros, digan nosotros, ahí hay un grupo, ¿verdad? Hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Es decir, que hacemos un compromiso. Y este compromiso los israelitas lo firmaron, hicieron un contrato con Dios. Tremendo. Así que mi hermano, hoy quiero que juntos hagamos un triple compromiso con Dios. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un compromiso con Dios? ¿Quiere un avivamiento? Usted necesita hacer un compromiso. Si usted no se compromete, hermano, aquí no va a pasar absolutamente nada. Y no es de que se comprometa uno, que nos comprometamos todos. Hoy quiero, hermano, llamarle un triple compromiso. ¿Está listo? 3 cosas que le voy a hablar. Número 1, la primera de ellas es un compromiso a la unidad. Un compromiso a la unidad. La neurociencia, es decir, el estudio del cerebro, ha descubierto que nuestro cerebro está diseñado, está cableado para conectarse. ¿Esto a qué se refiere? A que Dios nos diseñó a los seres humanos para vivir en comunidad y para que las cosas se desarrollen en unidad. Si no hay unidad, no hay labor seria. La Biblia enseña que donde no hay unidad hay turbación y toda obra perversa. Porque donde no hay unidad, lo único que está manifestando la falta de unidad es un corazón carnal y pecaminoso de las vidas que son parte de ese grupo. La razón por la que nosotros no nos unimos a veces en los grupos, específicamente en la iglesia, son por diferencias e inmadureces que de pronto nosotros tenemos y donde surge nuestro mismo carácter, nuestra vida pecaminosa, nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Dios nos ha llamado como iglesia a trabajar en unidad. Si no hay unidad, mi hermano, quiero hacerlo con todo mi corazón, decirle, no vamos a llegar a ningún lado. Los grandes problemas que se dan en las grandes iglesias, los estancamientos de los grupos, los estancamientos en las iglesias, en los ministerios, en la visión que Dios nos pueda dar, no se va a lograr o se va a estancar esa visión por causa de la división, por causa de las diferencias. Vamos a ser diferentes, vamos a tener diferentes puntos de vista, pero debemos estar unidos.
tenemos que estar unidos. Dios nos llamó a trabajar unidos. Hay cosas que no nos gustan, cosas en donde no estamos cómodos, pero si son buenas tenemos que hacerlos. Tenemos que estar con nuestros hermanos, tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar la armonía. No vamos a estar siempre de acuerdo, pero aun que haya desacuerdos tenemos que estar unidos. En ningún lado todo es perfecto, en ningún lado hay toda la armonía, pero tenemos que trabajar unidos. Hoy un músico de una grande orquesta no puede llegar enojado porque hoy la orquesta va a tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven y no le gusta. El hombre tiene que, si va a funcionar y es un músico de una grande orquesta, se va a someter a la sinfonía que se va a tocar y tiene que agarrar la partitura y seguir lo que dice la partitura y seguir ¿a quién? Al director. Aunque se sepa la melodía, aunque se sepa y sea un gran músico, sea un hombre virtuoso del violín, virtuoso de cualquier instrumento, del cello, del clarinete, de lo que sea, de las percusiones, tiene que seguir al director, porque si no esa sinfonía no va a salir bien. Para que una sinfonía salga bien, todos tienen que trabajar en unidad. Cada quien está tocando una parte diferente. Todos los scripts, todas las partituras que tienen los músicos son diferentes, pero están tocando una misma pieza. Cada una está tocando su posición. Por eso tenemos que respetar, mi hermano, yo quiero llamarlo a la unidad, ya que respetemos cada uno de nosotros el trabajo que cada uno estamos realizando. El que esté en la alabanza hay que respetar al de alabanza, el que esté en la oración hay que respetar al que está en la oración, el que está en el evangelismo hay que respetar al que está en el evangelismo, al que está en cada una de las áreas hay que respetarlo. Hay que respetar el trabajo de cada uno de nosotros y saber que necesitamos el trabajo de cada uno de nosotros, que mi trabajo en la iglesia no es el único, que mi trabajo en la iglesia no es el único necesario en esta iglesia, necesitamos el trabajo de todos y cada uno de ustedes. Necesitamos unidad, mi hermano. Gloria a Dios por el trabajo de cada uno de ustedes. Es valioso, mi hermano. Cada uno de ustedes sepa que es una parte de este cuerpo y que esta iglesia se ha sostenido no por uno ni por dos, sino por cada uno de los que han trabajado en esta iglesia. Y esta iglesia va a salir adelante, hermano, no por uno, ni por un ministerio. Se va a llevar a cabo por medio de cada uno de nosotros. Yo quiero que entienda esto, hermano, y que nos unamos y que buscamos la unidad. La unidad. No podemos seguir, hermano. Los líderes no podemos dirigir cosas que están, hermano, divididas. Necesitamos unidad. Estoy haciendo un llamado, hermano, urgente en la Iglesia Vida en Cristo para que diligentemente, con muchas fuerzas, con muchas ganas y agarrándose, hermano, los sentimientos y las emociones y los desacuerdos que cada uno de ustedes tenga para que trabajemos en armonía y en unidad. Lo principal, mi hermano, es el espíritu que usted trae hacia la comunidad. Aquí no venimos a poner un espíritu de disensión, venimos a traer un espíritu de armonía para que la gloria de Dios se manifieste y se haga la obra de Dios. Hay momentos donde hay que ejercer, hermano, autoridad. Hay momentos en donde hay que corregir, pero no se puede corregir donde no hay armonía. Y no estamos todos para corregir. Hay órdenes y vamos a estar hablando de los órdenes. Necesitamos unidad. Mi hermano, yo quiero pedir su compromiso para esta iglesia, para que haya un avivamiento. Pero no hay avivamiento si no hay unidad. Amén. Que no nos vaya a pasar, mi hermano, lo que le pasó a una sinagoga. Un rabí muy joven recibió una nueva congregación, no una iglesia judía, ¿verdad? Una congregación, una sinagoga es una congregación judía. Y durante el servicio, un servicio en viernes, la mitad de la congregación se paró para orar y la mitad de la congregación se quedó sentada. Y entonces los de un lado que estaban sentados empezaron a gritarles a los que se habían parado y los que se habían parado empezaron a discutir con los que estaban sentados.
Nada de lo que el rabino hizo o dijo pudo detener la alegata que tenían todos. Y finalmente, en desesperación, lo que hizo este rabí fue a buscar al fundador de esa sinagoga, un ancianito de 99 años que se lo encontró ya en un asilo, y le preguntó: dígame, ¿cuál es la tradición de la congregación? Porque unos alegaban, los que estaban sentados decían, es de que la tradición dice que aquí en esta sinagoga se ora sentado, y los que se paraban decían que no. Entonces el rabino llega con el rabino anciano y le dice: rabino, ¿cuál es la tradición? ¿Se debe orar sentado o se debe orar parado? Entonces le dijo: ¿es la tradición orar sentados? Y le dijo el rabino de 99 años: no. Entonces la tradición es orar parado. Y le dijo el rabino: no, tampoco. Entonces, ¿cuál es la tradición? La tradición es que de todos los días se la pasan peleando. Toda la historia de esta sinagoga fue que nunca resolvieron el problema. Y ¿sabe una cosa? Puede ser chistoso esto. Fue gracioso, hermano, pero a mí me puso a pensar, porque hay muchas iglesias que viven así, cuyas tradiciones los mantienen en una verdadera tradición, y es la tradición de la desintegración, de la unidad y la división, que tenemos que combatir. Que si se tiene que alabar así, que si se tiene que alabar así, no, tiene que ser esto. No, tú no eres tan espiritual como yo. Hermano, eso tiene que morirse, eso tiene que acabarse. Tratamos de predicar siempre aquí, mi hermano, la tolerancia. Debemos tener cuidado cuando cometemos errores. Hay que corregir al que se equivoca. Hay que llamar la atención al que peca. En el trabajo y en la obra de Dios hay un orden. ¿Y qué es la obligación de la iglesia, de cada uno de los que estamos aquí? La unidad. Le llamo, mi hermano, a que mantengamos la unidad y que no nos separemos por ideas y conceptos. La iglesia, mi hermano, es el único lugar en donde verdaderamente es posible ver gente tan diferente y aún así llamarnos hermanos. ¿Sabe que tenemos el falso concepto que la iglesia deberíamos todos ser iguales? Pero las iglesias, hermano, quiero que usted entienda, en la iglesia vamos a ver un montón de gente muy diferente a nosotros. Dios está hablando y Dios, el Espíritu Santo, está operando, según la palabra, dice mi Biblia, que está operando, y a través del de los ministerios, de los pastores, de los evangelistas, ¿sí?, de los que ministramos la palabra, el objetivo es llevar a la iglesia a la unidad. ¿De qué? De la fe. ¿Cuál es nuestro propósito? Llevarnos a la unidad de la fe. Pero yo no puedo hacer, hermano, que mis hermanos de la derecha se parezcan a mis hermanos de la izquierda. Que la educación de un hermano sea semejante a la educación del otro. Le hablaba el viernes, hermano, hay diferentes niveles educativos. Hay gente aquí que no sabe leer. Hay gente que apenas sí sabe leer. Hay gente que no terminó ni la primaria. Hay gente profesionista. Y en la iglesia no es. Ojalá todos fueran profesionistas, pero Dios no nos llamó a ser profesionistas, y no por eso vamos a despreciar a los que no son profesionistas. Porque Dios lo llamó no profesionista. Pablo dice: te llamó Dios siendo soltero, quédate soltero. Disfruta tu soltería. Te llamó Dios siendo casado, quédate casado. Es decir, no importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu condición, tú tienes un lugar en la iglesia, tú tienes un lugar en el cuerpo, y tenemos que mantener y buscar la unidad del cuerpo de Cristo. En la iglesia es el único lugar en donde, hermano, vamos a ver gente diferente, de diferentes estaturas. Este va a ser muy espiritual y este va a ser muy carnal, pero a este le voy a llamar hermano. En ningún otro lugar se va a ver eso. Le van a decir: mira, vas a tener que tener estas características, ser perfecto para que te llame mi hermano. No, el apóstol Pablo le escribía a los corintios con un montón de defectos, con un montón de problemas, les llamaba hermanos. ¿Y qué se buscaba? La unidad del cuerpo de Cristo. Cuando puedo ver en mi hermano a alguien muy diferente, pero me uno a él,
Yo mantengo la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Déjeme decirle algo importante en esto. Vamos a ser diferentes. Lo que nos debe unir es que los dos estamos buscando parecernos a Cristo. Fíjese, esto es importante. ¿Sabe cuál es el problema? Porque a veces nos dividimos. Es porque yo quiero que mi hermano sea como yo. ¿Por qué las iglesias están divididas? Porque pensamos que como se hace en la iglesia aquí en la vida en Cristo, debería hacerse la iglesia del hermano aquí junto. Pero no es así. Yo no quiero, hermano, que esta iglesia sea como la iglesia de allá. No estoy diciendo que está mal. Y yo tampoco quiero que la iglesia de allá sea como la iglesia de aquí. Por eso, hermano, yo convivo con otros pastores, yo pertenezco a un concilio de otros ministros y ninguno de ellos me está diciendo cómo voy a hacer iglesia. Me va a dar consejos, me va a decir, pero no se están metiendo con usted, no se están metiendo con la visión que hay aquí. Se respeta porque no queremos que esta iglesia sea como la de la tal, que todas las iglesias del South Texas District, de las Asambleas de Dios, sean exactamente igualitas. No, cada una es diferente. Hay iglesias de cowboys, hermano. ¿Había escuchado eso? Hay iglesias de motociclistas. ¿Se acuerdan que hace poquito vinieron aquí a la iglesia? Aquí hay unos cuantos, con sus motos y sus chamarras negras y demás. Ahora, ¿vamos a ser como ellos? No, no tenemos eso, ni tenemos moto. ¿Queremos que ellos sean como nosotros? ¿Son poco espirituales ellos por andar en moto? No. ¿Somos más espirituales nosotros porque nosotros cantamos muy alegre? No. No los vamos a hacer igual a nosotros. Ambos estamos esperando que ellos se parezcan a Cristo. Y yo, mi modelo no es parecerme a ellos, sino parecerme a Cristo. De igual manera, cuando usted ve al hermano de aquí junto, que es un poco diferente a usted, usted no debe obligar que él se parezca a usted, sino que él se parezca a Cristo. Porque lo que el Espíritu Santo no está haciendo otro Andrés. Dios no está haciendo otro Andrés en ustedes. Yo no quiero que se haga un Andrés en ustedes. Cuando en liderazgo decimos tenemos que multiplicarnos en otros, no, esto hay que tener cuidado. Me voy a multiplicar como ministro, voy a dar lo que Dios me ha dado y enseñarlo a otros, pero ¿a quién se deben parecer? No a mí, sino a Cristo. Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pablo lo podía decir, hermano, y deberíamos decirlo cuando estamos en el Señor. Mi lugar no es decirle, no se parezca a mí en mi carnalidad, parezcase a mí en mi búsqueda de Dios. Parezcanse a mí como me parezco a Cristo, y lo que ustedes vean que no es de Cristo, no lo imiten. Porque mi propósito no es hacer otros Andréses, sino hacer una iglesia que se parezca a Cristo. Cuando llegue la presencia de Dios y nos llegamos todos, Señor, aquí había una tremenda unidad en esta iglesia vida en Cristo, todos hablábamos el mismo idioma, todos decíamos las mismas cosas, todos orábamos igual, todos hacíamos lo mismo. Dios nos va a decir, a ver, ¿se parecen a Cristo? Ustedes se parecen a Andrés, pero no se parecen a Cristo. La unidad viene cuando todos estamos dispuestos a parecernos a Cristo. Ojo, no estoy diciendo que cada quien va a hacer lo que quiere. Cuando se corrige, cuando se ponen reglas o se establecen estatutos, es porque debe haber orden, y es un punto más adelante que le voy a hablar. Ahorita lo que lo estoy llamando es un compromiso a la unidad. En esta iglesia, ¿qué necesitamos? Unidad. No es fácil, mi hermano. ¿Por qué hablar de unidad, hermano? Porque no es fácil. ¿Por qué? Porque somos a veces así. No, yo no voy. Ahí sí no. Yo no le entro, ¿verdad? Digo, a menos que sea pecado, hermano, qué bueno que no lo haga. Pero a la iglesia hay que buscar la unidad. Buscar la unidad, mi hermano. Tengo un corazón que promueva la unidad en el cuerpo de Cristo. Y cuídese de los que dividen al cuerpo. Pablo lo advierte. Los que mutilan al cuerpo. Los que mutilan al cuerpo son aquellos que hacían que los hombres se circuncidaran con tal de darles una estatura espiritual. Y realmente
también mutilaban al cuerpo de Cristo porque lo dividían y ponían a la iglesia, a la misma iglesia, a pelear. Por eso es que hay que tener cuidado, hermano. Que mi palabra y que la enseñanza no sea para que yo la ponga a usted a pelear, sino que lo pueda corregir y que fomentemos la unidad. Por eso, antes de hablarle otra cosa aquí, para mí, mi llamado es a ¿qué? A la unidad. Porque lo va a lastimar cuando usted se desintegra. Cuando hay algo, lo lastima a usted y lastima a otros, porque el cuerpo se duele, porque usted es miembro de un cuerpo. Cuando el dedo se empieza a separar, duele. Le va a doler al dedo y le va a doler al cuerpo. Y hay tensiones, y hay dolor. Y debemos superar el dolor para comprometernos con Dios, y usted va a ser bendecido y va a ser beneficiado. Porque Dios nos llamó a estar en un cuerpo. Tengámonos paciencia unos con otros. Dice, no dejando de congregarnos, llamándonos a la unidad, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Las buenas obras, fíjese, el trabajo de Dios se va a realizar cuando nos congregamos. Segundo punto, hacer ajustes necesarios en todos los niveles. Leamos Nehemías, estamos ahí en Nehemías, y fíjese, solamente leímos el versículo de la firma, ¿verdad? Las firmas. Pero ¿qué hicieron? Fíjese, vamos a ver el compromiso que hicieron. El compromiso es de hacer ajustes, lo que no habían hecho. Por eso yo le decía, el avivamiento no es algo extraño, es algo que debería ya tener la iglesia, pero por alguna razón no nos ha sucedido, no lo estamos viviendo. O lo vivimos un tiempo y lo dejamos. Entonces hay que hacer ajustes que nos permitan obtener lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuáles son los ajustes? Tenemos que comprometernos a ellos. Así que no nos debemos resistir a los cambios, sino fomentar los cambios que son necesarios para que el avivamiento se realice. Vaya al versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Mire qué hermoso. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Yo quiero dejarle de tarea que lea el capítulo 10, el capítulo 11, el capítulo 12 y el capítulo 13, porque no vamos a tener tiempo de leerlos todos. Pero quiero hablarle de ajustes que realizaron el pueblo de Israel y que trajo un gran avivamiento. O que por causa del avivamiento y de haber leído la palabra de Dios, hicieron ajustes. Al leer la palabra de Dios se dieron cuenta que había cosas que estaban mal y habían cosas que tenían que hacer y los hicieron. ¿Qué cosas hicieron que son una lección para nosotros? Ponga atención en esto. Número 1, ¿qué ajustes vamos a hacer? Ajustes a nivel familiar y educativo. Ajustes a nivel familiar y educativo. El versículo que leímos, fíjese el versículo 30, léalo otra vez conmigo. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto es una acción que impactaba a las familias. Las familias estaban siendo severamente dañadas porque se estaban casando los jóvenes con jóvenes que no eran israelitas y estaban trayendo destrucción al pueblo. Y entonces, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que la ley de Dios decía, no te unas con alguien que no sea del pueblo. Lo entendieron. ¿Y qué hicieron? Hicieron los ajustes necesarios en sus hogares. ¿Para qué? Para que eso no pase. Todos los hombres de Israel dijeron, no vamos a dar a nuestros hijos y a nuestras hijas a gente que no sea. Es decir, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en un carácter cristiano, hermano. Usted y yo tenemos que criar a nuestras hijas o hijos desde chiquitos, decirles, mira, tú tienes que casarte con un hombre o una mujer de Dios.
cuando sean jovencitos se van a resistir de vez en cuando, pero desde chiquitos hay que empezar a orar y empezar a insistirles. En la iglesia tenemos que insistirle a nuestros jóvenes, cuídense, hay que cuidar a nuestros jóvenes, a las señoritas, a los jóvenes, de con quién andan juntándose, porque van a traer graves consecuencias. No se dan cuenta cuando están jóvenes, hasta que están metidos en el problema. Y usted que es adulto ya lo sabe, pero los jóvenes no lo entienden. Por eso es un proceso que debe impactar nuestra familia y nuestra educación. La educación, hermano, usted, hermano, va a mandar a sus hijos a la escuela, pero a la par de mandarlos a la escuela, usted debería estar leyendo más la palabra para saber cómo va a educar a sus hijos. ¿Qué es lo que la Biblia me dice respecto a la educación? Y claro que la Biblia me dice que debo motivar a mis hijos a que estudien, a que se superen, pero yo me voy a asegurar que ellos estén fieles en la iglesia, que ellos estén aprendiendo. Tengo que asegurarme que mis hijas están tomando la escuela dominical. ¿Qué no les puede usted enseñar en la casa? Claro que les podía enseñar en la casa, pero aquí estoy hablando de la responsabilidad que se tiene dentro de la iglesia local. No hay nada, hay un espíritu muy especial dentro, un espíritu único en la congregación. Cuando usted lee las cartas fueron dadas, el contexto de las cartas es lo que sucede en la comunidad, no lo que sucede en la individualidad. Por eso lo primero es la unidad. Y por eso es importante que a nuestros hijos los integremos a una comunidad que está bien unida y que está en donde está fluyendo la palabra de Dios. Debe haber, hermanos, revolución y cambio en nuestros hogares, en su educación. Hable con sus hijos, instruya a sus hijos. No le meta veneno a sus hijos. ¿A qué me estoy refiriendo? Si usted fue herido en la iglesia, no le pase la herida al hijo. ¿Sabe? A veces uno se da cuenta de las heridas que tiene usted como padre. ¿Por qué? Por lo que dicen sus hijos. Las maestras de escuela dominical se dan cuenta muy bien por lo que dicen los niños. Y a veces me doy cuenta, dije, este niño lo hirió el papá. Y el papá está bien herido por lo que dijo el niño. Porque repiten lo que ven. Si usted se queja del pastor, hermano, los niños van a ver al pastor mal. Y sabe una cosa, no se lo estoy diciendo por ser el pastor, ¿sí? Porque el ministerio pastoral no es una cuestión personal, es una cuestión divina. Cuando usted le habla mal del pastor o de un siervo a un hijo, le está hablando mal de todos los pastores y siervos, porque para él, cuando usted le habla del pastor, es lo mismo que va a pensar del pastor de cualquier otro lugar. Al ratito se enoja, se va de la iglesia, van a otro lugar y van a tener el mismo problema. Y después cuando usted se da cuenta, sus hijos se perdieron. Y usted pensaba que el problema era la iglesia, estaba en el hogar, estaba en la casa. Hay que hacer revolución, necesitamos un avivamiento, necesitamos pensar de diferente manera, pensar espiritualmente y cuidar las cosas que hablamos. Y la forma en la que educamos a nuestros hijos. Mi hijo, tú tienes que salir adelante, aguas con este muchacho, aguas con esta muchacha, no te quiero tan cerca, no quiero que te comportes así. Mira lo que dice la palabra del Señor, aunque mire, los va a soñar, pero se lo deben saber de memoria estos jovencitos. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, no te unas. Lo va a marear, pero lo debes tener aquí en la mente, a ver si Dios te da la gracia de tenerlo en el corazón. Y sobre todo, ahorita, porque cuando el corazón se enceguece, ahí es más difícil. Por eso, hermano, necesitamos trabajar a nivel familiar y a nivel educativo. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías, fíjese esto, otro nivel, otro ajuste, este es un ajuste muy tremendo, es a nivel comercial. Dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. La ley les decía,
El sábado no se trabaja, no se hace nada, pero agarraban unos mercaderes, llegaban y les vendían cosas. ¿Y qué? Los distraían del propósito que tenía el Sabbat, que era reflexionar, descansar y someterse a la búsqueda de Dios. La gente, en lugar de adorar a Dios, ¿qué hacía? Se sometía, andaba comerciando. Mi hermano, si usted me dice dónde la Biblia dice que yo debo cuidar o pedirle en mi trabajo el domingo, yo le diría este versículo. Porque hacemos comercio y hacemos cosas. Y yo le decía desde hace 2 semanas, cuando le decía la importancia de venir a la iglesia, la importancia de recibir la palabra, mi hermano. Si usted tiene el gozo de la salvación, usted va a hacer lo posible por no comprometerse cuando usted ya está comprometido con Dios. La ley lo comprometía. Esto es un compromiso, hermano, y por eso hay que hacer ajustes. Pero sabe una cosa, el que quiere puede. El que quiere puede. Haga el esfuerzo. Haga el esfuerzo. ¿Y qué hicieron aquí? Un compromiso. Sí, o sea, ellos ya estaban acostumbrados de que el fin de semana los distraían el comercio, llegaban todos los vendedores. El Señor Jesús, ¿qué hizo en el templo? Sacó a todos los vendedores porque esto era casa de oración. Aquí el pueblo, ¿qué hizo? Sacó a todos los vendedores porque en el día de reposo se busca a Dios. Es un día sagrado. Nosotros no celebramos el Sabbat, pero nos debemos reunir y congregar. Se debe congregar, debe buscar a Dios, necesita la palabra de Dios, al menos una vez por semana, al menos, preferentemente venga a todo lo más posible, pero usted tiene que hacer lo posible. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron ajustes. Dijo, fíjese, lo va a ver, si usted lo lee, le digo, léase los demás capítulos, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Les dijo, levitas, se van a poner la puerta, y se va a cerrar la puerta y ningún mercader se va a meter. Y si alguno se mete, le iban a dar cuello. Sí, hermano. Así de radicales, y esa revolución se trajo a Israel. Israel no fue el mismo a partir de ahí, mi hermano. Ya eran tan celosos ahora del Sabbat como antes no lo habían sido. No volvió a haber idolatría. Fue un grande avivamiento que trajo Nehemías. Lo que usted ve ahí, lo que se hizo en ese pueblo fue tremendo, terrible. Entonces, ajustes a nivel comercial, es a nivel pueblo, pero tráigalo a nivel iglesia, a nivel suyo. Usted tiene que hacer arreglos en su vida para que haya un avivamiento. Aquí tiene que haber un avivamiento, pero usted tiene que venir al culto. Usted tiene que venir a la iglesia. Usted tiene que hacer todo lo posible por buscar al Señor. Usted tiene que despojarse de toda distracción para buscar el rostro de Dios. Tiene que hacer lo que sea porque es el tiempo de Dios. ¿Sí? El siguiente ajuste fue a nivel económico y organizacional, versículo 32 y 33. Dice así: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo el pueblo? Empezó a contribuir lo que debía contribuir. Se restauró las primicias, se restauraron los diezmos y se restauró las ofrendas voluntarias, el trabajo, y se empezó a distribuir y empezaron a organizarse. Hubo renovaciones organizacionales que permitieron que todo funcionara como debía funcionar, conforme a la ley. Es decir, el pueblo estuvo dispuesto a contribuir y hacer lo que le corresponde y ordenarse. ¿Para qué? Para que se pudiera llevar, todo el pueblo funcionara en base a la ley. Porque ya no estaban actuando conforme a la ley y tenían que hacer ajustes. Fíjense, imagínense, pónganse a pensar que fuéramos judíos y tuviéramos que ir a trabajar el sábado. ¿Qué tendría que hacer, hermano?
tendría que ajustar a fuerzas, hermano. Aquí no lo obligamos. Pero si hubiera sido judío en aquel tiempo, usted tenía que hacer, porque no iba a haber mercaderes, no iba a haber trabajo, no se iban a abrir tiendas, no se iba a abrir nada. Y mire, el ejemplo es Chick-fil-A y el ejemplo es Hobby Lobby. Váyase al Chick-fil-A hoy. Está cerrado. ¿Usted no cree que Chick-fil-A podía hacer millones de dólares hoy? Pero no le importan esos millones, porque quieren que sus empleados busquen a Dios. Lo triste es que hay muchos desempleados que hoy están trabajando porque pues hoy está libre. Pero se hacen los ajustes necesarios. Entonces, económicamente también se hacen los ajustes necesarios porque había que apoyar la obra del ministerio. Antes no tenían que aportar para el templo, pero ahora hay que restaurar un templo. Entonces ahora hay que sacar dinero ¿para qué? Para el templo. Hay que hacer ajustes en nuestra economía familiar. Hoy no le estoy hablando del diezmo de las ofrendas, lo voy a hablar más adelante. Pero para que haya ofrendas, para que usted pueda diezmar y ofrendar, usted tiene que hacer ajustes. Definitivamente duele y cuesta. Es como meternos en una responsabilidad de una deuda. La verdad es que tiene un efecto en nuestras familias, hay que hacer ajustes en nuestras familias. Usted antes no diezmaba, pero ahora se convirtió al cristianismo y ahora debería diezmar. Y algunos dicen, no lo han hecho ese cambio, hermano. Tal vez a lo mejor usted no lo ha hecho. Pero mire, lo que trajo un avivamiento es que ellos hicieron ajustes. Entonces hay que hacer el ajuste. ¿Cómo? Esa es responsabilidad suya. Mi responsabilidad es enseñarle que tiene que hacer ajustes. ¿Cómo los hace? Es responsabilidad suya cómo hacer los ajustes. En recursos y en tiempo. Aquí todos se organizaban para traer la leña, porque la leña no se daba ahí. Había trabajo que hacer y entonces se organizaron en turnos, se organizaron y todo el mundo contribuía. ¿Se da cuenta cómo eso se aplica aquí a la iglesia? ¿Verdad que aquí tenemos turnos? ¿Verdad que aquí tenemos, hermano, calendarios? Es precisamente lo que se ha sucedido. ¿Y qué ajustes tenemos que hacer? Bueno, yo creo que la iglesia no tiene que hacer tantos ajustes porque la iglesia se ha tratado de ordenar y que hay un orden con los schedules, con los calendarios, con los horarios. El punto es de que el que se tiene que ajustar es usted. ¿Sabe por qué? Aquí hay hermanos que me ayudan a hacer el calendario. Ahorita ya viene un calendario, hermano, que tenemos que hacer. Y de veras que los hermanos con los que hacemos los calendarios, a veces estamos preocupados y frustrados y estamos así como que bien temerosos. ¿Cómo hacemos el calendario para que a todos les quede bien? Y sabe una cosa, yo creo que debería ser al revés. Yo creo que usted debería ajustarse. Buscamos que los calendarios queden porque sabemos que los hermanos trabajan, sabemos que tienen responsabilidades, no queremos hermanos sobrecargarlos, pero necesitamos hacer el trabajo. Y tratamos de hacer un calendario que no sea pesado. Y sin embargo, la gente, ¿qué es lo que hace? No se compromete y no hace los ajustes que tiene que hacer. Después también le voy a hablar del servicio que se debe realizar. Pero si se da cuenta, necesitamos hacer ajustes y por eso necesitamos compromiso. La iglesia, para que se avive y haga su obra, necesita de sus miembros y de sus siervos compromiso. No se enoje, hermano. Reflexión. Queremos avivamiento, ¿verdad? No se va a dar, hermano. No se va a dar. No es gratis. No lo da Dios así. No, yo no lo he visto así. No, no se da así, hermano. Si Dios nos ha avivado, si Dios está haciendo algo, hermano, algo va a ser glorioso y queremos eso glorioso, pero tenemos que esforzarnos. Nos va a costar, hay que ajustarnos. Usted quiere que haya avivamiento el único fin de semana que usted viene, pero no es así. Usted tiene que venir todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no se realiza en un fin de semana. La obra de Dios se realiza y a veces es tan invisible y tan pequeña que usted no la puede separar, pero a medida que usted está creciendo, a medida que usted está viniendo, es que yo no siento nada, es que tú no sientes nada, sino cuando termine el gran día y te presentes delante de la presencia de Dios, te vas a dar cuenta de la obra que Dios hizo en ti cuando le fuiste fiel. Y realmente, hermano, si usted se compromete con Dios, Dios va a hacer grandes cosas. Las iglesias, hermano, no se crecen de la noche a la mañana. Y las iglesias no maduran sin compromiso.
Si no hay compromiso, hermano, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Sí? Entonces, fíjese el último versículo. Vea la última frase. Vaya al versículo 39 y vea la última frase. Quiero que lea la última frase. Después del punto y coma. Dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿En qué aspecto se refiere? Aquí se habla del aspecto económico, pero el aspecto económico tiene es muy integral. Miren lo que dice todo el versículo. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Para que haya un avivamiento, hermano, no podemos abandonar la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios para nosotros, hermano? No nada más el edificio es una parte, por eso le digo, la parte económica representa algo. Este edificio es una parte, pero no abandonaremos la casa de Dios, es también las personas. Y hay servicio, hay culto, ¿sí? Hay quien predique, hay alabanza, hay instrumentos. Y si algo pasa hay que buscar la forma de sustituir. ¿Por qué? Porque hay un grupo de gente que está trabajando y no abandonando la casa de Dios. Pero es gente que se ha comprometido, hermano. Comprométase usted a ser parte de este grupo. Completamente entre a ese grupo. Amén. El tercer punto que le iba a comentar. El tercer punto a lo que le llamo el compromiso. Entonces, el primero es a la unidad. Número 2, hacer los ajustes necesarios en todos los niveles. Familiar, económico, organizacional. Y este tercer punto es restaurar el orden. Necesito que nos comprometamos en la restauración del orden. ¿Qué es el orden, hermano? Que todos estemos bien formados. Eso refleja orden, ¿verdad? Que todo el mundo esté bien peinado. Claro que refleja orden, ¿verdad? Se imagina que al pastor, se me había olvidado cómo me verían las manos, con el gallito aquí, todos peinados, mis canas por todos lados, ¿sí? Sin rasurar aquí con una barba más larga que la otra, ¿sí? No habla de orden, ¿verdad? Pues tengo que ordenar aquí algo y estar presentable. Bueno, pero el reordenar las cosas va más allá de eso, es algo integral, es colocar cada pieza en donde va. Y eso es muy difícil. Mucho de aquí, hermano, hay enseñanza que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver conmigo como líder y con los hermanos que colaboran en lugares de liderazgo, en lugares importantes. Y cada uno de ustedes que colabora en algún área de servicio. Yo espero que casi todos colaboren en área de servicio. Para que colaboren en área de servicio usted tiene que estar comprometido. Y después de todo estar comprometido con el orden. Fíjese lo que pasó aquí. Vamos al capítulo 12, versículo 24 y 25. Dice: los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos, delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando ¿qué hicieron ellos? Guardaban hermanos, si usted trabaja con los sugieres, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué dice ahí la Biblia? Guardar su turno. Si le toca cantar, ¿qué tiene que hacer? Guardar su turno. Lo que le toque hacer en la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Ya no lo quiere decir. Porque no se quiere comprometer. No se quiere comprometer. Y a lo mejor va a decir, hermano, es que la verdad sí, yo no quiero quedarle mal. Pues ya quedó mal. Y no es conmigo, es con Dios, hermano. Comprométase con Dios y haga ajustes. Lo que tienen que hacer es hacer ajustes. Así de sencillo. Sea una familia cristiana que está comprometida con Cristo. Haga girar su vida, hermano, y su familia en torno a la iglesia y a Cristo. Y usted va a estar metido, hermano. A los jóvenes se les dice, tienes tiempo, tienes mucho tiempo. A veces los adultos ya estamos bien ocupados de cosas. Deberías estar metido buscando al Señor, la iglesia. Si los jóvenes me dijeran, hermano, queremos otro servicio, bueno, a lo mejor, ¿sabes qué? Yo ya no puedo predicarte ese día, pero vamos a ver qué hacemos. Pero si quieren practicar, vinieron a practicar los jovencitos esta semana. Yo no vine
Pero gloria a Dios, ¿quieren hacerlo? Aleluya, gloria a Dios, tienen el tiempo, háganlo. Pero eso sí, cumplan sus turnos. ¿Sí? En la iglesia tenemos que ser fieles. Y cuando yo tengo una responsabilidad y no asisto, ¿qué pasa con el orden? Se pierde el orden. Se pierde el orden, hermano. No puede haber orden. Aquí ¿cómo lo podemos traer? Muy semejante. Tenemos un grupo de alabanza, tenemos equipos de medios, tenemos un montón de cosas. Y tenemos ujieres. Y cada uno tiene que cumplir sus turnos, hermano. Distribución de cargos. Lo que empezó a ver es distribución de cargos. Se empieza a poner a cada una personas en sus lugares. Los de alabanza con los de alabanza. Los porteros. Versículo 27. Se establece el ministerio de alabanza. Fíjese, el ministerio de alabanza es importante. ¿Verdad que el ministerio de alabanza es importante? Muy importante, hermano. 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas. ¿Qué hicieron? Buscaron a los, es decir, no estaban ahí puestos, porque estaban en otras ciudades. Buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterio y cítaras. Es decir, fíjese, ¿quiénes tocaban, quiénes ministraban para el pueblo de Israel? Aún en las fiestas, en la celebración de los muros, habían construido los muros y traían músicos. No se trajeron ningún músico ahí del mundo, hermano. ¿Con quién ministraba el pueblo de Israel? Con levitas. ¿Sí? Ustedes jóvenes, todos los jóvenes que están participando en el ministerio de alabanza, que están aprendiendo a tocar, que estamos desarrollando el ministerio de alabanza, tienen que aprender esto. Ustedes son ministros de Dios y no son ministros del diablo. Y entonces ustedes están llamados para ministrar al cuerpo de Cristo. Y se les enseña un instrumento es para que aprendan a ministrarle al Señor y no al mundo. Si un día se te ocurre llevarte tu instrumento y decir, te enseñaron la iglesia y te vas al mundo, que Dios tenga misericordia de ti. Porque Dios te ha dado un talento para dedicárselo a Él. Y si eres un levita llamado por Dios y tienes una gracia, un talento, porque no todo el mundo lo tiene. Uno no tiene la oportunidad y no tiene el talento, porque la iglesia necesita un orden. Entonces, cualquier ajuste que se tenga que hacer, no me lo tomen a mal, regaños, es porque hay que establecer un orden. ¿Okay? Y hay cosas que uno ve, que a lo mejor ustedes no ven, pero que uno ve, ¿okay? Cosas que uno ve. Por eso hay que poner orden. ¿Sí? Entonces, tengámonos paciencia. Aquí se llamaron a los levitas para establecer el ministerio de alabanza. Versículo 44, mire. Aquí tenemos un equipo de hermanos que nos ayudan a contar, que nos ayudan con las finanzas, que nos ayudan con todas las cuestiones legales del consejo de administración. Versículo 44, está así un puesto así, hermano, también es importante. Dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Mire qué hermoso, es que ya estoy entrando a hablar del servicio, pero mire, el pueblo estaba contento, tenía gozo ¿de qué? De su sacerdocio y de sus levitas que estaban operando. Es decir, tenían grupo de alabanza y tenían quienes ministraban. No había culto. Ahora, ellos, el culto, si no hay ministros, no hay culto, mi hermano. Hermano, si no hay pastor, puede haber que quien predique, pero si en una iglesia hay un predicador, pero no hay un pastor con un llamado de Dios pastoral, la iglesia no va a durar mucho. Si hay una iglesia con un ministerio donde no hay músicos, los pastores padecen mucho, hermano, porque falta de músicos. Es más, hasta hay músicos, hermano, que buscan otros músicos, y de que hay músicos, los hay. En Houston, muchísimos, pero que tengan el carácter, que sean llamados por Dios, no todos. Sí. Porque esto es un llamado por Dios, es un llamado de Dios. Y entonces, ¿qué tuvo el pueblo? Ahí estaban nuestros sacerdotes, nuestros levitas, que Dios había ordenado y estaban ocupando y estaban haciendo su labor. Entonces el pueblo estaba contento. Entonces, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Ofrendando y diezmando para sostener a su ministerio. Como estaba contento, es como nosotros, está contenta con nuestra iglesia. ¿Está usted contento con este edificio, hermano? Pues este edificio cuesta.
Y entonces usted debe saber que con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, esto se sostiene. Si no hay diezmos y ofrendas, hermano, vamos a tener problemas. ¿Sí? Pero cuando usted está contento en el ministerio, por el ministerio, hay algo que sucede. Empiezan a crecer las entradas, empieza a haber más dinero. ¿Qué había ahí? Había dinero y había que administrar el dinero. Entonces ahí había un ministerio que administraba el dinero, tesoreros. Hay orden. ¿Se da cuenta por qué en la iglesia hemos puesto ciertos equipos? Y usted los puede identificar, porque hay un orden. Y tenemos que ajustarnos a los órdenes. Mire, ¿qué otra cosa? Vamos al capítulo 13. Y esto está tremendo. En el capítulo 13 se reforma el ministerio y se elimina la corrupción. Capítulo 13, versículo 4 y 5. Mire lo que pasó aquí. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, fíjese, un sacerdote líder, era un tesorero, un cuidador de los recursos de la casa de Dios. ¿Qué hizo? Había emparentado con Tobías, emparentó con un hombre, al parecer, inclusive no sé si Tobías era un hombre que no era israelita, y aunque hubiera sido israelita, mire lo que hizo, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, a la obra de los sacerdotes. ¿Qué hizo con él? Le hizo casita, hermano. Le agarró, le dio un cuartito de la casa de Dios, en donde se guardaban las ofrendas y donde se guardaba todo el diezmo, donde se guardaba, era para el sostenimiento de los sacerdotes. Agarró y lo utilizó ¿para qué? Para dárselo a su yerno. ¿Eso cómo se llama? Corrupción. Como a veces en la política, ¿verdad? Hay corrupción. Oye, eso está mal, ¿verdad? ¿Sí? Vea lo que dice el versículo 8. ¿Qué pasó con Nehemías? Y me dolió en gran manera. ¿Y qué hizo? Tranquilamente habló con Tobías. Tobías, mira, paga una renta. ¿Qué hizo él? Y me dolió en gran manera. ¿Por qué? Porque estaba mal. Porque eso es corrupción, porque el templo de Dios no era para eso. Tenía otro propósito. ¿Y qué hizo? Y arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la caja, de la cámara. O sea, se metió ahí. Estás invadiendo mi espacio. No, tú estás invadiendo la casa de Dios. Y entonces agarró sus tiliches y se los echó fuera. Se enojó, hermano, se enojó. No juzgue a aquel que se enoja, hermano, sabiamente, adecuadamente y correctamente por la causa de la casa de Dios y de lo que es correcto. Ay, es que me corrió. No, pues es que había que correr al Tobías. 9. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Cada lugar tiene que estar en su lugar y cada cosa con su lugar. No se enoje si se le dice, hermano, desaloje el área, por favor. Hermano, necesitamos, esto es para esto, ¿verdad? Porque cada cosa tiene su orden. Amén. Por eso le pido compromiso con el orden, para que no se enoje con el ujier que le va a decir, hermano, fíjese que necesitamos que nos dé permiso. Obviamente los ujieres no van a agarrar como Nehemías. Pero hermanos ujieres, hay veces que si tienen que usar la fuerza, aunque no, digo, con respeto, claro, estamos hablando. Y hay gente que se ofende, hermano, hay gente que viene ofendida. Pero la casa de Dios hay que respetarla, hay que respetar cada cosa. Amén. Se sacó de Israel la influencia extranjera, versículo 25 y 26, ¿qué dice? Nehemías andaba enojado, hermano, pero sanamente. ¿Qué dice? Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. El que esto se haga fue con la autoridad de Dios, hermano. Esto fue una autoridad de Dios. ¿Sí?
Les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Mire, ¿qué sí puedo aprender de aquí? Sí. Algo que tienen que hacer como padres. Mijito, te me cortas el cabello bien. Es que le gusta así a las muchachas. Ajá. A eso hay que raparlos, hermano. Porque obviamente ya llegó el israelita con el aretito. Es que así así usaban los egipcios, así usaban las naciones. Se empezaban a dejar crecer. O sea, ¿qué podemos aprender nosotros, hermano? ¿Por qué los jóvenes quieren gustarles a los del mundo? Y por eso entran a la moda del mundo. Ahí es donde, por eso los papás tienen mucha razón en enojarse y decir, no, mijito, vamos a quitarte ese aretito y te vamos a tapar. Bueno, el hoyito ya no podemos tapar, pero se tapan solos, ¿verdad? A veces. Sí. No. Esa greñita, mijito, no. Sí. No. Afeítese bien, peínese bien, ¿ok? ¿Te gusta para el cabello larguito? Está bien, bonito corte, pero decente. ¿Sí? Vete como un joven cristiano. ¿Sí? Le ve ahí en la foto en el Facebook, ahí bien, no sé, extraño. Mijito, ¿me bajas esa foto? ¿Okay? O sea, tiene que tener cuidado con sus hijos. ¿Por qué? Precisamente tiene que enojarse. No se enoje con el pastor, joven, si llega, hermano, un jovencito, a veces normalmente el pastor va a llegar más con el papá. No se enojen con los de la iglesia. Ay, es que nada más me critican en la iglesia. Sí, claro que puede haber críticas y no son buenas críticas, pero tú las puedes tomar para bien. ¿Sí? Y si alguien se enoja santamente para decirte, oye, no andes así, no andes así. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a que te agarre cualquiera del mundo. Porque aquí debes buscar jóvenes cristianos que no se fijen en cómo, en tu cuerpo, sino que se fijen en tu corazón y que tengan un buen corazón. No nada más que se fijen en ti, que te amen y te respeten, sino que también ellos amen y respeten a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Dónde nos quedamos? En el 25, ¿verdad? Y no tomaréis de sus hijos para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Y mire, ¿por qué? ¿Por qué? Si usted se pregunta, ¿pero por qué? Aquí está la respuesta. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Porque hay que tener cuidado, porque los extranjeros nos pueden hacer pecar, porque si le hicieron pecar a este hombre, es decir, es más fácil que nos hagan pecar a nosotros. Y entonces la santidad, el orden de la iglesia, hermano, no es una cuestión solamente religiosa, tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Porque hay que cuidar a los jóvenes, porque hay que hablar con los jóvenes, porque hay que instruirles. No es por religiosidad, es porque les conviene. Si no, al ratito van a andar con cualquier muchachito, con cualquier muchachita, y van a terminar mal. Van a terminar mal. Es un privilegio, hermano, servir al Señor. Es un privilegio, hermano, ser parte de la iglesia. Es un privilegio, hermano, servirlos a ustedes. Estoy agradecido con Dios por ustedes. Estoy agradecido a Dios por esta congregación. Y porque espero, hermano, que usted anhele un avivamiento. Y que esta iglesia crezca, se desarrolle. Pero con una nueva, como dice nuestro eslogan, una nueva perspectiva. La perspectiva de Dios. Y que salgamos adelante, hermano. Quiero verlo usted creciendo en el Señor, fortaleciéndose espiritualmente. Quiero ver a los jóvenes que se fortalecen y que crecen y que toman, aún son más fuertes que nosotros, hermano.
y que hayan niños que en su generación puedan llevar esta iglesia y algunas otras iglesias, hermano, a donde Dios quiere llevarlas. Pero para eso necesitamos un avivamiento hoy. Hoy tenemos que hacer muchos ajustes, tenemos que hacer cosas, y se da cuenta, una gran mayoría de ajustes no tienen que hacerse en la iglesia, sino que tienen que hacerse en nuestras casas o en nuestras vidas. Piensa en esos ajustes y hágalos por el bien de su vida espiritual, el bien de sus hijos, el bien de su familia.